aparece la opción de admitir a sus compañeros que faltan. Les agradecería mucho si les admiten, por favor. No sé por qué desde otro dispositivo no me está permitiendo aceptarles. Y si sigo aceptando, no vamos a empezar nunca. ¿Pueden escucharme, verdad, chicos? Ya, gracias por la confirmación. Empezamos entonces con el capítulo 5 denominado Transformaciones Lineales. 5.1 Introducción. Dados dos espacios vectoriales, uno pudiera ser B y el otro W, sobre un mismo cuerpo de los escalares, trabajaremos con las estructuras de núcleo, imagen, matriz asociada a una transformación lineal. Y también una transformación lineal inversa. Y otra compuesta. O las transformaciones lineales o bien funciones con ciertas características las vamos a denominar F. Vamos a partir de un espacio vectorial y vamos a efectuar la transformación hacia otro espacio vectorial, tal que exista una condición para efectuar esa transformación. Esto nos va a ser útil para todo vector X que pertenezca a nuestro espacio vectorial inicial y un vector Y que pertenezca a nuestro segundo espacio vectorial. Esta se va a denominar la función transformadora. Este va a ser nuestro conjunto de partida o también denominado dominio. Y este va a ser el codominio. Y aquí vamos a tener la propiedad para efectuar la transformación. La transformación lineal. Veamos ahora de qué se trata esta transformación lineal. Dados nuestros dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo de los escalares, una denominada transformación lineal u homomorfismo va a ser aquella que cumple las siguientes propiedades. ¿Alguien pudo aceptar, chicos, a las personas que están solicitando el ingreso? Porque siguen y siguen. Si ya estamos media hora tarde, no sé por qué recién están entrando. Ya que nadie me confirma, tengo que ir a ver.
Entonces, dados los espacios vectoriales, en la transformación lineal de B hacia W, se cumple que primero, la función transformadora aplicada a la suma de dos vectores tiene que ser igual a la función transformadora aplicada al primer vector más la función transformadora aplicada al segundo vector. Segundo, la función transformadora aplicada a un escalar que multiplica un vector tiene que ser igual al escalar que multiplica la función transformadora aplicada al vector. Se puede representar mediante diagramas de Venn. Aquí tendríamos el conjunto de partida, el conjunto de llegada, o bien al dominio y el codominio. Podríamos tener aquí un vector X, al cual le aplicamos la función transformadora, y vamos a generar un f de X. Teniendo un vector U y aplicando la función transformadora, se va a generar f de U. Si tuviésemos X más U, aplicando la función transformadora, se va a conseguir f de X más U, que sería igual a f de X más f de U. Si tuviéramos alfa por X, aplicando la función transformadora, deberíamos tener f de alfa por X, o lo que es lo mismo, alfa por f de X. Propiedades. La primera me dice que la función transformadora aplicada a un vector nulo del dominio me dará un vector nulo transformado, es decir, que va a ser parte del codominio. La función transformadora aplicada a un vector negativo va a ser igual a multiplicar por el escalar menos 1 a la función transformadora aplicada al vector X. Hagamos una demostración de esta sección. Primero, la función transformadora aplicada al vector nulo del dominio me va a dar como resultado un 0 que podría multiplicar a un vector X. Con eso yo voy a tener un vector nulo. 0 por el vector X me va a dar el vector nulo. El escalar 0 podría salir de la transformación lineal y voy a tener 0 por f de X. 0 por cualquier cosa me va a dar 0, por lo tanto tendré un vector nulo, pero ahora del conjunto de llegada del segundo conjunto, es decir, el codominio. La segunda, la función transformadora aplicada al negativo de un vector X podría ser considerado como el escalar menos 1 que multiplica el vector X. De la misma manera, sacamos a menos 1 de la función transformadora y lo multiplicamos por f de X, con lo que vamos a obtener el negativo de f de X. Hagamos algunos ejercicios donde nos van a pedir determinar si las funciones son o no transformaciones lineales. Son transformaciones lineales. ¿Por qué no cualquier función va a ser denominada una transformación lineal? Por ejemplo, pudiéramos tener a f que va de r cuadrado
hacia r cubo, tal que f de, como estamos partiendo de r cuadrado, voy a necesitar a dos componentes, por ejemplo, a y b. Con esto yo tengo que generar un vector que pertenezca a r cubo. Un r cubo va a tener tres componentes. Pudiera yo aquí, por ejemplo, multiplicar a dos veces, o dos veces por a. Aquí pudiera tener a dos veces b menos a, por ejemplo. Y aquí, no sé, un medio de b, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero que se comprenda de esta sección? Partimos de un vector de r cuadrado y generamos uno de r cubo. Estamos partiendo de un vector que debería pertenecer a r cuadrado y deberíamos obtener un vector de r cubo aplicando esta función transformadora. Para la solución, debemos verificar dos cosas. Que f de un vector x más un vector y tiene que ser igual a f de x más f de y. Lo segundo que debemos verificar es que f de alfa por x sea igual a alfa por f de x. Es decir, que el escalar pueda salir de la función transformadora y al ser multiplicado por esta función aplicada al vector x se pueda obtener el mismo valor. En eso consiste esta primera sección de ejercicios que también se los voy a dejar para la tarea. Ya desarrollemos la primera verificación entonces. F de x más y tiene que ser igual a f de x más f de y. Obviamente aquí necesito definir a los vectores x y y. Mi vector x pudiera ser este mismo, este con el que ve el enunciado. Y también necesito un vector y con similares características. Puedo ponerle las variables, no sé, cd por ejemplo. Otras variables, pero ambos vectores deben pertenecer a r cuadrado. X y y deben pertenecer a r cuadrado. ¿Por qué a r cuadrado? Porque yo estoy partiendo de vectores de r cuadrado para transformarlos linealmente a vectores de r cubo. Es decir, este es mi conjunto de partida. R cuadrado es mi conjunto de partida. O bien el denominado dominio. Entonces deben pertenecer al dominio. Y voy a generar otro vector que va a ser el de mi codominio. Entonces voy a reemplazar esta primera verificación o esta primera propiedad que deben cumplir las transformaciones lineales o las funciones para ser denominadas transformaciones lineales utilizando estos vectores. En vez de x voy a poner a y b y en vez de y voy a poner c y d. A este lado lo mismo, en vez de x voy a poner a y b y en vez de y voy a poner c y d. Lo primero que debo hacer al lado izquierdo es sumar ambos vectores. Voy a tener uno solo. A más c va a ser mi primer componente y el segundo va a ser b más d. Aquí no necesito sumarlos, lo que necesito es aplicar la función transformadora. Siempre que vea f de AB, debo transformarlo en un nuevo vector. Voy a subrayar esto con rojo. Siempre que vea f de AB, tengo que reemplazarlo por el vector transformado, que el enunciado me dice que debería ser 2 veces a, 2 veces b menos a y un medio de b. Más, debo generar ahora un nuevo vector con las variables c y d. Si para las variables a y b este es el vector transformado, ¿cómo sería para las variables c y d? También va a tener tres componentes. ¿Cuáles serían esos tres componentes? Chicos. Chicos, ¿cuáles serían? Sería 2C
Ya, 2C. Luego, 2D menos C. 2D menos C, ¿no? Si aquí me dice que debo multiplicar por 2 al primero, entonces aquí mi primero es C por 2 al primero. Para el segundo componente debo multiplicar por 2 al segundo, que era B, y restarle el primero. Entonces aquí multiplico por 2 al segundo y le resto el primero. Aquí me dice agarre un medio y multiplíquele por la segunda variable. Entonces aquí, ¿qué sería? ¿Un medio de qué? Un medio de D. Sí, muy bien, un medio de D. Lo mismo vamos a hacer a este lado. Vean que cuando ya aplicamos la función transformadora, desaparece f, ¿no? Y tengo el vector transformado. Aquí tengo f, debo transformar este vector. Ahora, es como si todo esto fuese a, todo esto fuese b. Vuelvo a tener f de a y b. Aquí sería igual esto. Se va a transformar en un vector de r cubo nuevamente, donde el primer componente es 2 veces mi primera variable, ¿no? 2 veces la primera variable. Aquí mi primera variable es a más c. Entonces, ¿qué debería anotar? 2 veces ¿qué? 2A más C. 2a más c. Puedo reemplazar esto por corchete, ya que voy a utilizar paréntesis adentro. ¿Y aquí qué debería poner? 2 veces de... ¿De qué? Aquí me dice 2 veces b menos a. Es decir, 2 veces la segunda variable menos la primera. 2 veces de mi segunda variable menos la primera. ¿Qué anoto entonces? 2b más d menos a más c. Sí. Y finalmente debo anotar un medio de b. Para mí, un medio de b, ¿qué sería? ¿Cómo anoto un medio de b? Un medio de B más D. Sí, un medio de b más d. Bien. Al otro lado, entonces voy a sumar los vectores que se me están generando. O se me han generado más bien. Este vector con este otro. Tendría 2a más 2c. No los puedo sumar, entonces lo anoto tal como está. Luego voy a tener 2 veces b menos a más 2 veces d menos c. Ahora sumo terceros componentes. Voy a tener un medio de b más un medio de d. Comparo los vectores resultantes. ¿Son iguales? Son iguales. Tal vez necesitemos desglosar un poquito el del lado izquierdo. Tendríamos 2 veces a más 2 veces c, 2 veces b más 2 veces d menos a menos c. Y aquí tendría un medio de b más un medio de d. ¿Son iguales los vectores? Chicos, ¿son iguales? Sí. Sí. Entonces, por el momento cumple la primera propiedad para ser denominada una transformación lineal. Aquí podemos anotar eso. Cumple la primera propiedad. ¿Ya? Verifiquemos ahora el cumplimiento de la segunda. Me decía que f aplicado a alfa por x tiene que ser igual a alfa por f de x. Mi vector x debe pertenecer al dominio. Es decir, debe pertenecer a mi conjunto de partida para la transformación lineal, que es r cuadrado. Mi vector x puede seguir siendo el mismo del enunciado, ab. Puedo ponerle también otras variables. Puedo conservar a alfa y en vez de x pongo a y b. Aquí voy a poner alfa por f de x. Mi vector x es a y b. Aquí en el lado izquierdo lo primero que debo hacer es multiplicar a alfa por el vector. Entonces tendría alfa por a y alfa por b. Aquí
aquí voy a tener a alfa por f de AB. F de AB era 2 veces A, 2 veces B menos A y 1 medio de B, si no me estoy equivocando. Cuando vea F, siempre debo aplicar la función transformadora. Entonces aquí 2 veces de A, que ahora es alfa A, 2 veces de B, que ahora es alfa B, menos A, que sería alfa A, y aquí tengo 1 medio ¿de qué era? 1 medio de B era, ¿no? Sí, entonces aquí debo poner alfa B. Comparo los vectores. En el lado derecho necesito multiplicar a alfa por todos los componentes de este vector. Tendría alfa por 2A, tendría alfa por 2B menos alfa A, luego tendría 1 medio de alfa por B. Comparo ambos lados, veo que se genera el mismo vector, por lo tanto cumple la segunda condición para hacer una transformación lineal. Segunda condición o segunda propiedad. Como cumplió la primera, cumplió la segunda, por tanto, voy a decir, cumple ambas propiedades. Es una transformación lineal. Entonces, F es una transformación lineal. ¿Ya? Desarrollamos un segundo ejercicio. Podría llamarse G. Podría ir de R2 por 2, por ejemplo, a R cuadrado. Tal que aquí tendría G de R2 por 2. Entonces tengo que darme un vector genérico de R2 por 2 y con eso generar un vector de R cuadrado. Podría tener A menos B y aquí, no sé, C más D, por ejemplo. Debo verificar primero que G aplicado a X más Y sea igual a G de X más G de Y. Sabemos que tanto X como Y debe pertenecer al dominio. En este caso, ¿cuál es nuestro dominio? ¿Cuál es nuestro conjunto de partida? ¿Cuál es el conjunto de partida, chicos? ¿De qué R2 conjunto por 2. estamos? De R2 por 2. Estamos iniciando de R2 por 2. Entonces me voy a inventar dos vectores de R2 por 2. X podría ser este mismo vector. Y para Y puedo inventarme otro. A, B, C y D. Para Y puedo inventarme otro vector que obviamente también pertenezca al mismo espacio vectorial. Podría ser X, Y, Z y T, por ejemplo. O E, F, G y H. Cualquiera. Aquí tendría G de X. A X le acabo de declarar es ABCD. Más Y que le puse como X, Y, Z, T. Eso ya decide cada uno qué variables ponerle. ABCD más G de Y tenía aquí. Y es mi vector X, Y, Z, T. Lo primero que hago al lado izquierdo es sumar los vectores. Voy a tener A más X, B más Y, C más Z, D más T. Al lado derecho, siempre que vea la función transformadora, debo transformar al vector. Mi vector transformado, ¿cómo sería? Se genera 1 de R cuadrado. ¿Cómo sería? ¿Cómo es ese vector transformado? ¿Qué me dice la función transformadora? Me dice que para hallar el primer componente, yo reste los de la primera fila. Y para hallar el segundo componente, sume los de la segunda fila. Entonces aquí voy a restar mi primera fila, sumar segunda fila. A menos B, C menos D. Si aquí debo sumar primera fila y restar segunda fila, ¿qué me va a resultar? X menos Y y Z más T. Muy bien. Bien, aquí sigo viendo a G. Nuevamente aplicaré la función transformadora. Tengo que sumar a los de la primera fila y restar a los de la segunda. ¿Cómo sería eso?
más X menos B menos Y. Menos. Sí, ¿no? Porque tengo que restarlos. Entonces aquí le voy a poner un corchete. Menos B más Y. Para generar el segundo componente. C más Z más D más T. Muy bien. C más Z más D más T. Bien. Al lado derecho, mis vectores ya están transformados, entonces solo los sumo. Tendré a menos B más X menos Y. Segundos componentes serían C menos D más Z más T. Comparo si son iguales. Tal vez aquí la comparación no se puede hacer muy clara. Puedo desglosar un poco más. Aquí tendría A más X menos B menos Y, punto y coma, C más Z más D más T. Solo estoy suprimiendo los paréntesis y comparo ahora. Mis vectores son los mismos. ¿Qué dicen? ¿Son los mismos? Chicos, el vector generado al lado izquierdo es el mismo que el generado al lado derecho. No. No, Inge. A ver, veamos por qué no. Aquí tengo a tengo a menos B, también tengo a menos B, tengo más X, tengo menos Y. Ahí es lo mismo que tengo al otro lado. Tengo C positivo, Z positivo, C positivo, Z positivo. Tengo a D negativo, porque tengo a D negativo aquí. Arriba sería C más D, Inge. Sí, creo Era que- C más D, ¿no? Sí, aquí ha habido un error. Aquí había que restar los dos primeros y sumar los de la segunda fila, ¿no? Eso me decía. Entonces esto era más. Entonces esto era más, ¿verdad? Ya, habiendo corregido ese error, ¿son el mismo vector? Sí, ahora sí. Ya, entonces sí son. Aquí cumple la primera condición. O la primera propiedad. Cumple la primera propiedad. Verifiquemos ahora la segunda. Que me decía que G aplicado a alfa por X tiene que ser igual a alfa que multiplica a G de X. ¿Ya? Mi vector X debe pertenecer a mi dominio, que es igual a R2 por 2, el conjunto de partida. Puede seguir siendo el mismo vector que utilizamos tanto en el enunciado como... Te he dicho que me lo costures y no me lo costuras, vos, hermano. Hermano. Leandro, tu micrófono. Gracias. Entonces tendría aquí a G por alfa que multiplica a X. A, B, C, D. Igual a alfa por G de X. Mi vector X es A, B, C y D. Bien, lo primero que debo hacer al lado izquierdo es multiplicar a alfa por este vector. Tendría alfa por A, alfa por B, alfa por C, alfa por D. Igual. Tengo a alfa, ahora tengo a G. Mi función transformadora. Siempre que vea G, debo transformar a mi vector. ¿Qué se va a generar si transformo a mi vector? Un vector ya transformado, ¿no? ¿Cómo va a ser ese vector transformado? Se va a generar uno de R2 por 2. ¿Cómo es el vector transformado? ¿Con qué debería llenar esta sección que estoy pintando en verde? Chicos, ¿con qué lleno eso? A A menos B. menos B. Ya, debería poner A menos B y aquí C más D. Aquí vuelvo a ver a mi función transformadora, ¿no? Ahí está G nuevamente.
Hago lo mismo, voy a abrir un paréntesis para generar a mi vector de r cuadrado. ¿Cómo sería? La función transformadora me dice, para generar el primer componente, reste los de la primera fila, y para generar el segundo componente, sume los de la segunda fila. Entonces voy a restar a los de la primera fila y sumar a los de la segunda fila. Alfa por A menos alfa por B. Y aquí alfa por C más alfa por D. ¿Ya? Y a este lado, ¿qué me toca hacer? Multiplicar a alfa por ese vector. Entonces tendré alfa por A menos alfa por B, alfa por C, más alfa por D. Comparo los vectores, ¿son iguales? Sí. Son iguales. Por lo tanto, cumple también la segunda condición. Cumple la segunda condición o propiedad. ¿Ya? Como cumplió ambas, vamos a decir que G es una transformación lineal. Hagamos un tercer ejercicio. Ahora buscamos una función donde no exista transformación lineal. Podría partir de r cubo y llegar a r2 por 3, por ejemplo, tal que si es r cubo y se llama h, puedo poner estas variables a, b y c, y tengo que generar un vector de r2 por 3, es decir, que tenga 2 filas y 3 columnas. ¿Ya? Aquí mi primer componente podría ser a más b, aquí podría ser solo b, aquí podría ser b menos c, aquí podría ser 2 veces b. No sé qué más te quieren poner. ¿Qué quisieran ponerle, chicos? Le vamos a poner un escalar, ¿ya? Aquí le vamos a poner 2. Y aquí le podemos poner a c menos 1, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes recuerdan los lineamientos de los subespacios vectoriales, porque aquí siguen interviniendo espacios vectoriales, ¿verdad? Estamos trabajando con un espacio vectorial que es nuestro conjunto de partida y otro espacio vectorial que es nuestro conjunto de llegada, nuestro dominio y nuestro codominio. Sabíamos que cuando habían escalares sueltos, es decir, que no estaban multiplicados por variables, nuestro conjunto no era un subespacio vectorial, no demostraba que era un subespacio vectorial. Entonces aquí va a pasar lo mismo, ¿ya? Aquí hay un escalar suelto, no está multiplicado por variable, aquí también hay otro. Entonces, no va a poder ser una transformación lineal esta función denominada h. Pero verifiquemos. Primero, que tiene que cumplirse que h aplicado a x más y tiene que ser igual a h de x más h de y. ¿Ya? Entonces reemplacemos. Sabemos que tanto nuestros vectores x como y deben pertenecer al dominio, a nuestro conjunto de partida. ¿Cuál es nuestro conjunto de partida? ¿Cuál es el conjunto de partida, chicos? R al cubo. R al cubo. ¿Ya? R al cubo, por lo tanto, mi vector x podría ser el mismo que me da el enunciado del ejercicio, este ABC. Y el vector y pudiera ser otro. No sé, E, F, G le podemos poner. O X, Y y Z, cualquiera. Entonces, H de X, que sería el vector ABC, más el Y, que es E, F, G, tiene que ser igual a H de X, que es ABC, más H de Y, que es E, F, G. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer al lado izquierdo es primero sumar esos vectores. Me va a dar un solo vector y voy a tener A más E, B más F, C más G. Igual. Tengo ahora mi función transformadora, se llama H. Siempre que vea mi función transformadora, debo anotar el vector transformado. Mi vector transformado es A más B, B menos C,
2 veces B2 y C menos 1. Como mis variables eran las mismas, mi vector transformado es el mismo. ¿Cómo sería mi vector transformado ahora utilizando las variables E, F, G? ¿Cómo sería para E, F, G? Ya hicimos para A, B y C. El mismo vector, pero con otras variables, ¿no? ¿Cómo anoto eso? ¿Cuál sería mi primer componente? E más F. Sí, muy bien. Segundo componente. F. Ya. Tercero. F menos G. Muy bien. Cuarto. 2 veces. F. Ya. Lo siguiente. 2. Lo siguiente. G menos 1. G menos 1. Bien. Aquí volvemos a tener H. Apliquemos la función transformadora. Mi vector va a ser más grande. Le voy a dar más espacio. Aquí debería tener A más B. Mi nuevo A es esto. Todo esto es A. Más gruesito. Todo esto es A. Todo esto sería mi nuevo B. Todo esto sería mi nuevo C. ¿Qué me decía aquí? Que sume A más B. Aquí ponga el segundo componente y aquí ponga la resta o la diferencia del segundo con el tercero. Entonces aquí voy a poner A más B. Tendría A más C más B más F. Aquí tengo solo a B, es decir, segundo componente. Y aquí tengo al segundo componente menos el tercero, que sería C más G. Aquí tengo 2 veces el segundo componente. Aquí tengo solo un 2. Y aquí tengo al tercer componente, que para mí ahora es C más G, y le tengo que restar 1. Ya. A este lado, ¿qué me queda? Debo sumar a estos vectores. Voy a tener a más B más E más F. Luego voy a tener a B más F. Luego voy a tener a B más F más menos C menos G. Lo puedo poner ordenando. Aquí voy a tener a 2B más 2F. Aquí voy a tener a 2 más 2. Y aquí voy a tener a C más G menos 1 menos 1. Comparo estos vectores. ¿Son los mismos? No. No son los mismos, ¿no? Aquí se me ha generado un 2 y aquí un 2 más 2, que ya me da 4. Aquí solo era menos 1 y aquí ha aparecido menos 1, menos 1. Entonces veo que no son iguales. Entonces no cumple la primera propiedad. No cumple. Puedo decir, puedo verificar también el cumplimiento o no de la segunda propiedad. Voy a subirlo esto un poco, a ver, voy a tratar de achicarlo para que no se entre en esta misma página. Segunda propiedad. Tengo que verificar que h de alfa por x sea igual a alfa por h de x. Mi vector x puede seguir siendo el mismo que utilicé para la verificación anterior. Utilizamos el vector con variables ABC. Aquí tendría a h que debe multiplicar a alfa por x. Mi x es ABC. Igual a alfa por h de x, que es a, b y c. Aquí tengo a h, tengo que multiplicar a alfa, voy a tener un solo vector, alfa por a, alfa por b, alfa por c. Aquí tengo a alfa por h. Siempre que tenga la función transformadora, debo aplicar y transformar el vector. En vez de h de a, b y c, voy a poner mi vector transformado, que según el enunciado es un vector de R2 por 3, ¿no? Más espacio necesito. A más B, B, B menos C, 2 veces B, 2, C menos 1. En el lado izquierdo vuelvo a tener a mi función transformadora. Lo voy a pintar con rojo.
Entonces transformaré también ese vector. Necesito más espacio. Y voy a tener alfa por A más alfa por B, alfa por B, alfa por B menos alfa por C. Aquí voy a tener 2 veces alfa por B. Aquí voy a tener solo un 2. Y aquí voy a tener a alfa C menos 1. Igual. Aquí voy a tener que multiplicar a alfa por cada componente. Entonces alfa por A más alfa por B, alfa por B, alfa por B menos alfa por C. 2 veces alfa por B, 2 veces alfa, 2 veces alfa. No, solo es alfa por C menos alfa por 1. ¿Verdad? Comparo mis vectores, son iguales. No. No son iguales. Entonces tampoco cumple la segunda propiedad. ¿No? Como no cumple ambas, vamos a sacar una conclusión y decir que H no es transformación lineal. No es una transformación lineal. ¿Ya? O cumple las dos o no cumple. Si cumpliera solo una propiedad, de todas formas, sigue sin ser una transformación lineal. Tienen que cumplirse las dos. ¿Ya? Pongamos una tarea de esta sección. No significa que está terminando la clase, pero pongamos una tarea de esta sección. Determinar si las funciones son transformaciones lineales. Ya, vamos a dar 3. Al igual que lo que hicimos ahora en la clase, vamos a poner 3. A la primera también le vamos a llamar F. Podría partir de R2 por 2 y generarnos un vector de R cubo, tal que F de X, Y, Z, T sea igual a 1 de R cubo, 2 veces X más 3 veces Y, por ejemplo. Como me tiene que generar un vector de R cubo, tengo que llenar esos espacios. Z menos 1 medio de T podría ser. O directamente menos T medios o T tercios, por ejemplo. Y aquí pudiéramos tener a Y menos 2 veces Z. ¿Qué dicen sobre esto? ¿Creen que pueda ser una transformación lineal? Hay escalares sueltos, es decir, valores que no estén multiplicados por variables. ¿Qué creen que les vaya a resultar de esto? Según la experiencia que hemos tenido al desarrollar esos 3 ejercicios. ¿Qué es transformación lineal? Sí, va a ser una transformación lineal. ¿Ya? Pongamos a G. Podría partir de R cuadrado y generarme un vector de R2 por 2, por ejemplo. G de R cuadrado, mis variables podrían ser A y B, y se tiene que generar un vector de R2 por 2. A más 2 veces B. Aquí podría tener a cuadrado menos B. Aquí podría tener a 2 veces B. Y aquí a menos 1. ¿Qué dicen de esto? ¿Será una transformación lineal? Sí. No, ¿Por qué no? porque tiene potencia y un escalar suelto. Muy bien, esas son justamente las razones. Hay una potencia. O podría haber producto de variables, ¿ya? Aquí le puedo aumentar esto, B por A. Van a ver que no se va a cumplir la igualdad en esta parte, porque hay potencia o producto de variables A por A. Aquí hay B por A y aquí hay un escalar suelto. Esta no va a ser una transformación lineal, ¿ya? Pongamos a H, que pudiera ir de R2 por 2 a R 2 por 3, por ejemplo. Vamos a poner a H de R2 por 2. Mis variables podrían ser A, B, C y D. Y me va a generar una de R2 por 3. A menos B, A más B, B menos C, C, 2 veces D y C menos D. ¿Qué dicen de esta última? ¿Será una transformación lineal?
dicen? ¿Creen que vaya a ser una transformación lineal? ¿Hay escalares sueltos? No, ¿Hay producto de variables? no. No hay. No hay escalares sueltos, no hay producto de variables. ¿Ya? Entonces, va a ser una transformación lineal. Inge, ¿Sí? la última es C menos D, ¿no ve? Sí, es C menos D. Ya, gracias. De nada. Pasemos al siguiente punto. Núcleo e imagen de una transformación lineal. Cuando hablamos del núcleo, vamos a simbolizarlo como N de F. Van a ser los valores de X que pertenecen a un determinado espacio vectorial donde F de X sea igual al vector nulo del codominio. Y la imagen sea F de X, es decir, la función transformadora aplicada a un vector que ya obviamente pertenece al codominio, es decir, ya es un vector transformado, donde X inicialmente era parte del dominio, del conjunto sin transformar. Aquí tendríamos al dominio, al codominio, a nuestro vector X. Aplicando la función transformadora vamos a generar a F de X, que pudiera llamarse Y, por ejemplo. Nuestra función transformadora iría de B hacia W. ¿Ya? Vamos a decir que el núcleo es subconjunto del dominio y la imagen es subconjunto del codominio. Esto parece menor o igual. Lo voy a corregir. Subconjunto. Veamos ahora una clasificación. 5.3.1. Clasificación de las transformaciones lineales. En una transformación lineal que va del dominio al codominio, siendo F obviamente una función transformadora que cumple las propiedades, es decir, que ya se ha verificado que efectivamente es una transformación lineal, entonces se puede clasificar de la siguiente manera. Va a ser denominada como un monomorfismo. Monomorfismo si, solo si F es inyectiva. ¿Qué significa eso? Que el núcleo de F va a ser igual al vector nulo. ¿Ya? F va a ser clasificada como un epimorfismo si, solo si F es sobreyectiva. ¿Qué implica eso? Que la imagen de F tiene que generarme el codominio. ¿Ya? Aquí vamos a hallar un subespacio generado donde se nos genere todo el codominio, es decir, no existan condiciones para generar esa transformación lineal. F va a ser un isomorfismo siempre que F sea biyectiva. Es decir, que se cumplan las dos cosas anteriores, que el núcleo de F sea el vector nulo y además la imagen de F sea igual al codominio. Hay una clasificación más. Si es que
en algún caso el dominio fuese igual al codominio, entonces mi función transformadora se va a clasificar como un endomorfismo. Endomorfismo. Y si además de esa igualdad F es isomorfismo, entonces se clasifica como automorfismo. Una transformación lineal en sí misma. ¿Ya? Tenemos todavía 10 minutos, me parece que nos alcanza para un ejercicio. Dada, más abajito lo escribiré. Dada la transformación lineal, determinar si es un isomorfismo. ¿Ya? Isomorfismo, ¿qué significa eso? Aquí lo tenía. Para eso tengo que hallar el núcleo y tengo que hallar la imagen. Si el núcleo es igual al vector nulo y la imagen me genera todo el codominio, entonces voy a decir si es un isomorfismo. Si mi núcleo no fuese el vector nulo y la imagen no me generara el codominio, voy a decir que no es un isomorfismo. ¿Ya? Entonces necesito hallar el núcleo y la imagen. Obviamente de dato me tienen que dar la función transformadora, ¿no? A ver, podríamos utilizar el primer ejercicio que hemos desarrollado. ¿Cuál era? Hemos verificado que era una transformación lineal. ¿Ya? Teníamos a... ¿dónde está? Ya. De F de R cuadrado generaba un vector de R cubo. F de AB era 2 veces A. ¿Qué más le pusimos? Y aquí 2 veces B menos A. 2 veces B menos A. Y aquí le pusimos un medio de B. ¿Ya? Esta era nuestra función transformadora. Partíamos de R cuadrado y llegábamos a R cubo. Vamos a separar el proceso en dos partes. ¿Ya? Vamos a hallar el núcleo y también vamos a hallar la imagen. ¿Ya? Para el núcleo, según la definición, nuestra función aplicada al vector X tiene que ser igual al vector nulo del codominio. Ya eso pusimos en la definición, líneas arriba. Y para generar la imagen, la función transformadora tiene que igualarse en este caso a un vector del codominio, un vector genérico del codominio. ¿Ya? Para el vector genérico siempre habíamos utilizado W, ¿no? Pero ahora si ponemos W, W es una simbología que estamos utilizando para el codominio. Entonces, podemos utilizar Y, por ejemplo. Un vector Y del codominio, que pudiera ser. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que nuestro F en nuestro caso es de A y B. Eso nos dice aquí el enunciado. F de A y B, F de A y B. Tenemos que igualarlo al vector nulo del codominio. Entonces la función transformadora me dice que esto es igual a 2 veces A, 2 veces B menos A y un medio de B. ¿Ya? Igual al vector nulo del codominio. Un vector nulo sé que es aquel que contiene ceros. ¿Cómo sería un vector nulo del codominio? ¿Cuántos ceros debería poner? ¿Cuál es el codominio? ¿Es R cuadrado o es R cubo? R cubo. R cubo es nuestro codominio, ¿no? Esto es
B. Y este otro es W. Y aquí me dice un vector nulo del codominio, es decir, de R cubo. Si voy a poner un vector nulo de R cubo, va a ser así, ¿no? Entonces, puedo hacer el desarrollo de forma paralela para la imagen. F de X, que es F de AB. Esto mismo, F de AB. Tiene que ser igual, pero lo voy a poner aquí como es el vector transformado. Esto tiene que ser igual a un vector no nulo, un vector Y me dice, pero que también debería pertenecer al codominio. Mi codominio es R cubo. Entonces puedo inventarme aquí un vector de R cubo, un vector genérico. ¿Cuál sería? Nosotros decidimos qué variables le ponemos. Aquí en realidad lo que estamos haciendo es hallar un subespacio generado o generar un subespacio. ¿Ya? Lo voy a poner aquí con lápiz nomás. Generamos un subespacio. ¿Ya? Si estamos generando un subespacio, ¿a qué le solíamos igualar? Nuestra combinación lineal, ¿no? Hacíamos combinación lineal. ¿A qué le igualábamos para generar un subespacio? ¿Quién recuerda? Un vector genérico. Sí, a un vector genérico. Luego escalonábamos, ¿verdad? Y buscábamos filas de ceros. Y si habían filas de ceros, eran las condiciones para generar el subespacio. Entonces, este proceso de la imagen es exactamente lo mismo. ¿Ya? Utilizamos un vector genérico. ¿Qué vector genérico quisieran utilizar? Cualquiera. ¿Qué le ponemos para el vector genérico? Chicos, ¿qué le ponemos? X, Y, Z. Ya, me parece muy apropiado ponerle X y Z. No, le podríamos poner también A, B y C, pero nos vamos a confundir con las otras variables porque la función transformadora ya está en función de A y B. Entonces mejor aquí le pondremos X, Y, Z. Ese va a ser nuestro vector genérico. ¿Ya? Entonces vamos a generar un sistema en ambos casos. Aquí voy a decir que 2 veces A es igual a 0. Luego, 2 veces B menos A igual a 0 también y 1/2 de B igual a 0 también. Y voy a resolver ese sistema y con eso voy a hallar el núcleo. 2 veces A igual a 0. Aquí voy a tener a 2 veces B menos A. Entonces le pongo debajo de las A's, ordenando. Luego aquí tengo 1/2 de B igual a 0. Tengo que resolver este sistema. Puedo extraer la matriz ampliada. Y tendría 2, 0, 0 y resolver, ¿no? Porque necesito resolver el sistema. Los valores de las variables van a ser los vectores que generen el núcleo. Ya, aquí tengo 2, 0, 0, 1/2, 0. Estoy solo extrayendo la matriz ampliada. Lo voy a llevar a su forma escalonada. Tengo un pivot que es el 2. Puedo trabajar con ese. Y necesito generar ceros en su columna. Entonces, primero le multiplicaré por 1/2, ¿verdad? Voy a copiar la fila 1 tal cual. Para la fila 2 voy a tener 1/2 por 2, me va a dar 1 menos 1, 0. Luego 1/2 por 0, 0 más 2, 2, 1/2 por 0 más 0, 0. En la última fila ya tenía un 0. Continuamos escalonando. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Ahora el pivot es este. ¿Por cuánto le tengo que multiplicar para generar 0 debajo en su columna? Menos un cuarto. A ver, menos un cuarto, sí, ¿no? Me va a dar 1/2 negativo. Bien, menos un cuarto por 0 más 0 me va a dar 0, menos un cuarto por 2, menos 1/2 más 1/2, 0, menos un cuarto por 0 más 0, 0. Listo. Tengo escalonado mi sistema. Puedo retornar al sistema. Como no tengo espacio, voy a retornar a este ladito. ¿Ya? Mi sistema escalonado sería 2 veces A igual a 0. Aquí tendría 2 veces B igual a 0. Y al final tengo que 0 es igual a 0.
pero eso no me sirve de nada, entonces lo puedo borrar. ¿Ya? ¿A qué va a ser A? ¿A qué va a ser igual A? ¿A qué va a ser igual B si despejo? 0. 0, ¿no? Tanto A y B son ceros. Tanto A como B son ceros. Ahora, la solución de mi sistema va a ser el conjunto de esas variables. Tendría 0, 0. Veo que esto es un vector nulo del dominio. ¿Ya? Ahora, mi núcleo tiene como componentes al o a los vectores solución. En este caso, mi vector solución es el 0, 0. ¿Ya? Si quisiera hallar su dimensión, ¿cuánto sería la dimensión del núcleo? Recordemos que la dimensión de un determinado conjunto es igual al número de elementos de su base. ¿Cuánto sería la dimensión? Lo que hemos hecho aquí es hallar una base. Y teníamos 3 condiciones, donde 2A era igual a 0, 2 veces B menos A era igual a 0 y 1 medio de B era igual a 0. Hemos generado una base, nada más. Entonces, hallar un núcleo es hallar una base. ¿Ya? Y hallar la imagen es hallar un subespacio. Hemos hallado una base nada más. Esta base denominada núcleo, ¿qué dimensión tendría? ¿Cuántos elementos hay en la base, chicos? 1. Pero si la base consiste únicamente en el vector nulo, ¿cuánto es su dimensión? 0. 0. ¿Ya? Ahora revisemos la definición y el enunciado del ejercicio. Me preguntaba si era o no un isomorfismo. Aquí estaba la definición. Es isomorfismo cuando el núcleo genera el vector nulo. O bueno, es en realidad monomorfismo cuando el núcleo genera el vector nulo. Para que sea isomorfismo tengo que hallar todavía la imagen más. ¿Ya? Ahora mi núcleo me generó el vector nulo. Me generó el vector nulo. Por lo tanto, es un monomorfismo. No me preguntaba o no me pedía determinar si es o no un monomorfismo, pero me sirve esto. Ya sé que cumple esta primera parte para hacer un isomorfismo. Ahora me falta hallar la imagen y con esto terminamos. Solo hallamos el subespacio generado. Nuevamente se genera el sistema, ahora 2A lo igualamos a X. 2 veces B menos A igualamos a Y. Y 1 medio de B igualamos a Z. Escalonamos. Podríamos haber hecho la escalonada en una sola vez, todo junto, porque la matriz ampliada es la misma, ¿no? Solo cambian los términos independientes. Esto es igual a Y, aquí tengo un 0, 1 medio de Z. Escalonando. Utilizo lo mismo, ¿no? 1 medio. Tengo a mi primera fila igual, aquí. Esto no era menos A, era menos 1. Menos 1. 1 medio por 2 me da 1 positivo, menos 1, 0. 1 medio por 0, 0. Más 2, sigo teniendo 2. Aquí voy a tener 1 medio de X más Y. ¿Ya? Aquí 0, 1 medio y Z. Ahora mi pivote es el 2. Habíamos multiplicado ya por menos 1/4 y tenemos que generar 0 en esta posición. 2, 0, X, 0, 2, 1 medio X más Y, última fila, 1/4 por 0 más 0, menos 1/4 por 2 menos 1 medio más 1 medio tengo 0. Ahora tengo que multiplicar menos 1/4 por 1 medio de X más Y. Entonces tendría aquí menos 1/8 de X menos Y cuartos le puedo poner. Y a eso le tengo que sumar Z. Tengo filas de ceros, tengo condiciones para generar el subespacio. Sí. Sí,
aquí hay una fila de ceros, ¿no? Esa es una condición para generar un subespacio. Mi subespacio es el subespacio imagen. ¿Ya? Va a ser, aquí debo anotar el vector genérico, que en este caso elegimos que fuese X y Z, que pertenece a R cubo tal que, y aquí voy a poner mi condición. Tengo menos 1/8 de X menos 1/4 de Y más Z igual a 0. Esa es mi condición. Entonces, ¿será que puedo decir que la imagen genera todo el codominio? ¿Cuándo? No, no genera, porque existen condiciones. ¿Cuándo sí genera todo el codominio? Cuando no hay filas de cero. Muy bien, cuando no hay filas de ceros. ¿No? En este caso, mi subespacio no ha sido todo el espacio vectorial. Entonces, ¿cómo lo clasifico aquí? Cuando hablamos de imagen, hablamos de epimorfismo. Entonces, aquí puedo decir, pese a que no me preguntaban, voy a subir un poquito, eso lo voy a achicar un poco. Y voy a decir aquí que F no es un epimorfismo. Epimorfismo. Pero no me preguntaban eso, o no me pedían determinar eso. Lo que me pedían determinar era si era o no un isomorfismo. Entonces veo que el núcleo sí me generó el vector nulo, pero la imagen me generó el codominio. Aquí donde estoy con el puntero estamos revisando, la imagen generó el codominio. No. No. Entonces, ¿será que es un isomorfismo? ¿Qué dice? No. No. No es un isomorfismo. No es un isomorfismo. ¿Ya? Entonces, vieron la primera parte, con esto terminamos, chicos. No es compleja la primera parte y esta segunda parte solo consiste en hacer procesos que ya conocemos, hallar una base y generar un subespacio. ¿Ya? Voy a poner tarea también de esta segunda sección. Ya, háganla con mucho cuidado, por favor. En esta tarea voy a pedirles que determinen lo mismo. A ver. Determinar si es un isomorfismo. Determinar si son isomorfismos. Isomorfismos. ¿Cuáles? ¿Cuáles eran transformaciones lineales de las tareas que habíamos dado de la primera tarea? La primera dijimos que sí iba a ser o no iba a ser. Transformación lineal. Iba a ser. Iba a ser la primera. La segunda. No. No. La tercera. Sí. Sí. Entonces, de esas dos, ¿ya? Voy a poner inciso A. A ver, uno más facilito les voy a dar primero. Que vaya de R cubo o de R cuadrado a R cubo. Tal que f de A y B sea igual a menos B. Y esto sea 2 veces B, que sea 2 veces A más B. ¿Ya? Inciso B va a ser el ejercicio 1 de la tarea anterior. Ya, solo esos dos. ¿Ya? El ejercicio 1 de la tarea anterior. Ese van a revisar. A ver qué les resulta. ¿Ya? Quedamos aquí entonces, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. En este momento voy a publicar estos apuntes. Por favor, lo copian a su cuaderno. ¿Ya? Cuando hagan la tarea y me estén presentando la tarea, quisiera que por favor copien.
No les puedo obligar, pero por lo menos si no lo copiaran, imprímanlo. ¿Ya? Dime, ¿tenías pregunta? Esto es para el día martes, ¿no, Inge? Sí, para la siguiente clase. Ah, ya. Inge, quería decirle una cosita más. El día miércoles dimos examen de capítulo 4, ¿no ve? Y, Sí. y mandó a alguien para que recoja los exámenes. Y no le pude Sí, sí. entregar porque salió rápido y apenas salió de la puerta ya desapareció. Cuando yo salí ya no había nadie. Bajé hasta abajo, volví a subir y no había nadie. Pero sí les ha esperado hasta 11:20. No, hasta las 11:10, 11:15, nomás creo que nos esperaba. No sé si te voy a aceptar, pero por si acaso traes la siguiente clase. Pues, Está bien, con Inge. tus testigos vas a tener que venir a ver, no sé quién te ha visto que realmente es como dices, ¿no? No sé, un poco creíble tu historia, pero si has hecho, ya, algo va a valer, ¿ya? Traes nomás. Estaba conmigo y un amigo más. Le estábamos buscando porque al otro igual le faltaba presentar una hoja. Sí. Sí, y en Sí, sí yo no nos ha era. esperado. Ha agarrado, ha recogido lo que ha podido y se ha ido a estudiar. Ay, qué mal. Y yo pensando que los había esperado pacientemente. Ya. Ya no hay problema, chicos. Entonces lo traen, pues, Después lo del traen en la examen. siguiente clase. ¿Ya? Lo traen en la siguiente clase. ¿Y tienen alguna otra pregunta respecto a lo que avanzamos hoy? Yo tenía una pregunta. Quería saber qué es eudomorfismo. ¿Qué es un endomorfismo? Sí. Un endomorfismo es aquella transformación lineal que ocurre de un espacio vectorial en sí mismo. ¿Ya? Es decir, que transformamos a un vector, pero sigue perteneciendo al mismo espacio vectorial. Tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada siguen siendo los mismos, pero al transformarse se va a volver otro vector de ese mismo conjunto. ¿Está bien? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, gracias, sí. De nada. ¿Tienen alguna otra consulta? Por favor, la clase de día. Sí, sí, grabé. La voy a subir y también les voy a subir estos apuntes. Ya, si no hay más preguntas, chicos, que les vaya muy bien. Nos encontramos la semana siguiente. Tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Sí, dime, ¿tienes pregunta? Y que como tenía que realizar la tarea que de las tres Ya tareas. traes la siguiente clase. Ah, me Así. tenías que mostrar, creo, ¿no? Ya, a ver, muéstrame, preséntame tu pantalla. Y te voy a poner tus puntos. Rapidito, muéstrame, ¿ya? Solo para que yo vea que realmente has hecho. Ingeniera, disculpe un momento. ¿Podría explicar Sí. otra vez de la parte de la imagen, de la parte final? ¿Por qué no es un... Es... Isomorfismo. Sí, por favor. Ya, a ver. Ya está compartiendo tu compañero. Pero para que sea un isomorfismo, tiene que cumplirse que el núcleo sea 0 y la imagen genere todo el codominio. Tiene que cumplir las dos cosas. ¿Ya? Pero recuerdas nuestro ejercicio, el núcleo sí nos salió el vector nulo, es decir, que sí era monomorfismo. Pero como no nos generaba todo el espacio vectorial, no era un epimorfismo. Entonces no puede ser un isomorfismo. Para que sea isomorfismo, el núcleo tiene que ser 0 y la imagen tiene que generar todo el codominio. En nuestro ejercicio, la imagen no generó todo el codominio. Por eso decimos que no es un isomorfismo. ¿Está bien? ¿O quieres que te muestre la pantalla? Me muestra la pantalla, por favor, ingeniera. No me quiero perder la tarea. Ya. Ya, muéstrame nomás tu tarea aquí. Me estás mostrando, Carlos.
Sí, sí. Muéstrame nomás. Ya. Muéstrame los PDFs nada más. Ya. Y Aquí está la tarea. ya. La otra. Ya. La segunda. Ya. La segunda. Tercera. Ya. Ya está muy bien. Lo traes entonces el día que tengamos clase y te voy a poner tus puntos, ¿ya? Está bien. Gracias a ti. Ya voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Qué dice la definición de isomorfismo? Dice que el núcleo tiene que ser cero y también la imagen tiene que generar todo el codominio. Tienen que cumplirse estas dos cosas, ¿ya? En otras palabras, tiene que ser un monomorfismo y tiene que ser un epimorfismo. Porque si el núcleo me sale cero, es monomorfismo. Si la imagen me genera todo el codominio, es epimorfismo. Vemos que aquí el núcleo sí cumplió, sí nos salió el nulo. La imagen no nos salió igual al codominio, porque para que sea igual al codominio no tienen que haber filas de ceros. Pero aquí sí había. Entonces, por eso no es un isomorfismo. ¿Con eso está más claro? Ya, está bien, ingeniero. Ya. No sé si tienen alguna otra pregunta. El martes es nuestro examen, ¿no? Del capítulo 4. Sí, del 2A, sí. El martes 9:45 va a ser el examen. Esencial, ¿no? Sí, en la pizarra voy a venir a poner los ejercicios y vamos a desarrollar, o bueno, van a desarrollar. Pueden utilizar su cuaderno y terminamos el periodo y me van a entregar. ¿Ya? Bien, Inge. Ya. Que les vaya bien entonces, chicos. Nos encontramos la siguiente semana. Ya tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego, chicos. Hasta luego, que les vaya muy bien.